Se llama millennials a los jóvenes nacidos entre 1982 y 1995. Se los conoce también como la generación del milenio o la generación Y. Crecieron con la tecnología, es por ello que no conciben un mundo sin internet. Lo digital los atrae tanto que 9 de cada 10 usan con frecuencia la cámara. Tienen grandes objetivos y los impulsa el éxito. Buscan ocupar los mayores puestos en sus lugares de trabajo, modificar costumbres y transformar de esta manera la sociedad. En este programa nos meteremos en la cabeza de los millennials, analizando con expertos qué pasa en su cerebro. Ingresa con nosotros a este maravilloso mundo de Demente Millennials. Hoy analizaremos a esta generación nativo digital conocida como los millennials. La tecnología es uno de los rasgos característicos de esta generación digital. Nacieron con ella, es por eso que Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles son herramientas de uso cotidiano. Comparten fotos, compran, dialogan, postean productos y servicios y lo hacen todo de manera online. Es decir, que esta generación tiene un uso óptimo de las tecnologías más que la generación anterior y el celular es prácticamente una extensión de su cuerpo. Según un estudio reciente, esta generación millennials hace un uso de 7 horas al día para estar conectados. Es decir, que son excesivamente adictos a las redes sociales. Comparten todas sus experiencias en las redes. En este capítulo de Demente Millennials veremos cómo Internet y la tecnología 2.0 están modificando nuestro cerebro a nivel de conexiones neuronales y también están modificando nuestra cultura. Cintia, ¿cambia nuestra forma de aprender con las redes sociales? El uso de los emoticones ahora cambia absolutamente el modo en el que nos comunicamos. Lo que hacemos es acortar los mensajes, ¿sí? Y transmitir información que no se puede decir de forma escrita a través del uso de estos caracteres. ¿Y este nuevo lenguaje es positivo o es negativo? Yo creo que el uso de los emoticones para comunicarnos es un hecho y obviamente que va a cambiar nuestro modo de procesar la información. Va a ser un mensaje por ahí más reducido, ¿sí? Pero no creo que sea negativo en el sentido de que incluye en los modos comunicacionales aspectos afectivos que de otro modo no estaban, o sea, estaban implícitos o había que describirlos con palabras y se hacía como más extenso. Este modo nuevo de comunicarnos unos a otros lo que nos permite es incluso sumar algo, un plus, ¿sí? Que tiene que ver con la inteligencia emocional, con el transmitir emociones en el lenguaje. Bien, y de esta manera nosotros podemos decir que los millennials son adictos o no a la tecnología. Y a mí me parece que las generalizaciones no están buenas. O sea, sí es cierto de que la tecnología está más al alcance, sí es cierto de que hay mucha oferta y mucha demanda. Pero, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Estuvo siempre presente en la historia de la humanidad para que podamos sobrevivir y hay personas que son adictas y hay otras personas que no. Con los medios de comunicación pasa lo mismo. Tenemos a la mano ahí el celular, la tablet, la computadora, pero no significa que necesariamente tengamos que ser adictos. Sí es cierto, por otro lado, de que el hecho de estar en contacto con esto se activa el sistema de recompensa cerebral, ¿sí? Que es un sistema por donde se recorre la dopamina, digamos, se activa eso y nosotros buscamos nuevamente este placer rápido e instantáneo, pero eso pasa con muchísimas cosas. El tema es poder identificarlo y poder saber cuál es nuestro límite.
Claro, esta regulación, ¿no?, que todo el tiempo estás marcando, que me llama la atención, ya sea con las redes sociales, ya sea con la imagen, con la empatía, está buena, ¿no? Y saber como individuos aprender a dominar, si se quiere decir de alguna manera. Totalmente, Male, sobre todo Sí. porque, a ver, nosotros tenemos que saber que la adicción es un trastorno. No porque utilicemos frecuentemente algo vamos a ser adictos. Claro, claro. ¿Y hay tipos de adicciones? Sí, hay muchos tipos de adicciones. Tenés adicciones conductuales, ¿sí? Que recién hablábamos, por ejemplo, de la alimentación, la adicción, hay adicciones a tomar agua, a hacer gimnasia, ¿sí? Y hay otras adicciones que son químicas y que pasan por el consumo de sustancias, el tabaco, el alcohol, las drogas, las múltiples drogas, ¿sí? Y pareciera que tomar agua como adicción es algo malo. ¿Viste? Pero... De hecho, nos recomiendan tomar 8 Claro. litros de agua y al final puede terminar siendo una conducta obsesivo-compulsiva en donde me hidrato excesivamente e incluso llego a perder minerales. Ah, con ese extremo también. Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, si soy adicta a algo o no. ¿Cómo puedo hacer? Bien, hay algunos puntos importantes que vos tenés que tener en Sí. cuenta. Primero, la búsqueda constante de placer. Vos, cuando experimentás el placer en relación ya sea a una conducta o a una cosa, a una sustancia, ¿sí? Sentís un placer que querés volver a sentirlo. Entonces vas por eso nuevamente y nuevamente y nuevamente, ¿sí? Otra característica es que cambian tus intereses. O sea, si yo estoy, por ejemplo, está toda mi familia junta disfrutando de un momento y yo prefiero estar con el celular, quizás jugando un jueguito, mandando mensajes, ¿sí? Siendo que me estoy perdiendo un momento íntimo, un momento lindo, estoy hablando quizás de una adicción. Tengo que identificar cuáles son mis valores, cuál es mi escala de valores y poder plantearme, digamos, si esta cambió desde que me estoy relacionando de una manera compulsiva con esta cosa, con este adictivo. Por otro lado, se da algo que se llama el efecto de abstinencia, ¿sí? Y que cuando yo no estoy consumiendo, no estoy teniendo eso que de pronto empiezo a necesitar, claro, que produce placer exactamente, empiezo a sentir mucha ansiedad, mucho malestar, ¿sí? Y al final termino volviendo a la cosa, no por el placer que me genera, sino por la necesidad de reducir esa tensión, de reducir esa ansiedad que me genera no estar en contacto. Cuando tenemos todos estos síntomas, seguro que estamos frente a una adicción. Actualmente las tecnologías mediatizan las relaciones interpersonales entre los jóvenes con sus pares y con los adultos. Tras el inicio de la pandemia y el avance de la cuarentena, las personas han aumentado el uso diario de todo tipo de aparatos tecnológicos como el smartphone, las tablets, las computadoras, los Smart TV, las consolas de videojuegos. Un estudio dado a conocer por BTR Consulting indica que antes del aislamiento, una persona desbloqueaba su celular alrededor de 120 veces por día, mientras que hoy ese número aumentó a casi 200 veces. Estas tecnologías expanden la posibilidad de la comunicación, generan nuevas culturas y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento. El impacto de la tecnología en los jóvenes favorece la comunicación y la educación. Sin embargo, abre la posibilidad de generar ciberadicciones durante el aislamiento producto de la pandemia. Los jóvenes de hoy son más expuestos al mundo digital. Por ello, no es menor la preocupación de la sociedad actual con respecto al uso excesivo de los dispositivos tecnológicos y de las redes sociales por parte de los adolescentes y de los jóvenes. Según un estudio de la consultora internacional Flurry, una persona pasa 5 horas al día con el celular, lo cual se traduce en 76 días al año. En determinados países, 1 de cada 3 jóvenes es adicto a las redes sociales.
Según datos de la ONG Common Sense Media, el 50% de los jóvenes se considera adicto a la tecnología y el 72% se ve en la necesidad de contestar inmediatamente a mensajes o alerta de sus redes sociales. Además, el 75% de los padres afirman que discuten con sus hijos por el uso de los celulares. Los millennials pasan varias horas conectados a las tecnologías y a las redes sociales, descuidando aspectos importantes de su vida. El neurólogo argentino y creador del Instituto de Neurología Cognitiva, Facundo Manes, sostiene que la tecnología ocupa un lugar hipercentral en la vida de las personas. Asegura que el ambiente y los estímulos que nos rodean afecta la forma en que el cerebro humano se desarrolla y transforma, dando lugar a ser quienes somos. Entonces, afirma que las redes neuronales tienen la capacidad de modificarse a partir de la experiencia. En este sentido, la tecnología afecta a nuestro cerebro de la misma forma en que lo hacen otros estímulos que nos rodean. Manes explica que las funciones cognitivas son limitadas y cita el ejemplo de la atención dividida o compartida, en la cual no se puede prestar atención a dos tareas complejas al mismo tiempo. Es por ello que el cerebro humano funciona mejor haciendo una cosa a la vez, ya que al recibir mucha cantidad de estímulos exteriores, hace que sea más difícil sostener la atención. Esta sociedad hiperconectada forma una conducta de expectativa, en donde el cerebro está en alerta permanente a la espera de una secuencia de nuevos estímulos. Este patrón de conducta hace que sea difícil completar las tareas y da lugar al incumplimiento y a los errores. Continúa explicando el neurocientífico que esta demanda tecnológica hace que los jóvenes pierdan oportunidades de reflexión, de relajación y oxigenación del cerebro, los cuales son aspectos fundamentales para la creatividad y el bienestar. Facundo Manes asegura que si se utiliza el tiempo libre en el día para recurrir al celular, se está impidiendo que tenga lugar el pensamiento contemplativo. En este sentido, algunos autores sugieren que estamos eliminando los tiempos de introspección y reflexión profunda en pos de la búsqueda de gratificaciones instantáneas en estímulos externos. Luego, ante la falta de estas señales superficiales, no sabe qué hacer y comienza a sentir impaciencia, pues se ha entrenado para esperar y responder a estímulos externos. Finalmente, Manes agrega que son igual de importantes el momento de reflexión personal y el de sociabilización, pues ayudan a que el cerebro se desarrolle y funcione adecuadamente. La tecnología trae beneficios, pero depende de cómo lo usan los jóvenes y de cuán conscientes son de sus limitaciones y del funcionamiento atencional que debe darse para no perder sus capacidades de reflexión, de concentración y la habilidad social. Esta generación de jóvenes millennials afronta una gran amenaza y es el desarrollo de adicciones frente a estas nuevas tecnologías, conocida como tecnoadicción. Y es que el uso excesivo, necesario y cautivante, ya sea de los videojuegos o de los aparatos tecnológicos digitales, hace que nuestro cerebro se sobreestimule produciendo una hormona llamada dopamina que tiene un efecto totalmente relajante, placentero y que es muy similar al uso de las drogas. Las personas que presentan este tipo de adicción frente a las nuevas tecnologías, lo que en realidad están haciendo es producir cambios negativos en sus neuronas a nivel cerebral. Seguidamente veremos cómo influye el uso de las tecnologías en el trabajo de los millennials. ¿Cómo influye la tecnología en el trabajo de los millennials?
Bueno, vos sabés, como repetimos siempre, ¿no?, que los millennials están muy en contacto con las tecnologías y por lo tanto es importantísimo que esa simbiosis, ¿sí?, de alguna manera pueda poner o puede incluirse la ética y la responsabilidad, y para ello es importante discernir algunos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, uno es tener en cuenta de si la tecnología se está volviendo, el uso de la tecnología se está volviendo una adicción para mí, poder identificar o saber, digamos, que de alguna manera va a influir o va a repercutir en, por ejemplo, mi memoria, porque las personas, ¿no?, que empezamos o que aprendemos o que de alguna manera estamos muy en contacto con las tecnologías, empezamos a depositar en el aparato, ¿sí?, mucha información que ya no necesitábamos retener. Por ejemplo, antes necesitaban acordarse de un número de teléfono o llevar un mapa, ir marcando las rutas, y ahora un cumpleaños ponemos en el calendario, te suena, ni siquiera lo pongo porque me aparece el Facebook, entonces me avisa el Facebook de que es el cumpleaños de tal. O sea que tenemos un aparato que nos marca todas esas cosas y no necesitamos entrenar la memoria a largo plazo, ¿sí?, que es algo que debiéramos buscar recursos o estrategias para seguir estimulándolo. Claro. Fíjate, tenemos un GPS en el celular. Cuando nosotros activamos el GPS, se desactiva el hipocampo, por ejemplo, ¿sí?, que en otras oportunidades lo que hace es que cuando yo no tengo el GPS tenga que trazar en mi mente el recorrido de hacia dónde tengo que ir y por qué lugares, y hace que el hipocampo, que es esta partecita en el cerebro medio de la corteza medial, se active, funcione y se estimule, digamos. Otra cosa a tener en cuenta, digamos, en relación al uso responsable de las TICs es el tema de la atención. La atención no se puede sostener como antes. ¿Sí? Antes vos necesitabas leer un montón de cosas para llegar a la información. Te ibas a un libro y tenías que llegar. Bueno, ahora no, ahora sin preámbulos, vamos a lo que necesitamos, corto, conciso, ¿sí? Entonces tenemos una atención bastante poco sostenida, ¿sí? Si no trabajamos en eso, lo que vamos a lograr es que con el tiempo, ¿sí?, nos cueste mucho atender a algo en particular. Acordate de que todas estas funciones cognitivas superiores, la atención, la memoria, la concentración, son funciones que se entrenan. Si yo, por ejemplo, estoy entrenando la atención, ¿sí?, o no tengo atención o me es muy difícil sostener la atención, voy a empezar atendiendo, por ejemplo, un texto, 10 minutos, un minuto, ¿entendés? Y después de a poquito le voy a ir ampliando ese margen, ese tiempo. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta lo que nos puede generar en otra escala. Por ejemplo, hay algo que se llama nomofobia, que es el miedo, la ansiedad intensa que genera el hecho de olvidarte el celular. Wow, sí, nos ha hecho volver del trabajo. No, tenés homofobia, entonces tenés un trastorno, te aviso, tenés que hacer terapia. Wow. Bien, esto, ¿no?, libera un montón de cortisol en el organismo. Acordate que el cortisol, como dijimos antes, envejece el cerebro, no permite que las conexiones sinápticas sean eficientes o efectivas, o estén en su auge, en su apogeo, lo que pudieran lograr. Y aparte también otros efectos negativos que puede tener, por ejemplo, son con los movimientos repetitivos, ¿sí?, en las articulaciones, ¿sí?,
genera, sí, por ejemplo, sí, trastornos como el del túnel carpiano, tendinitis en los dedos. Sí. A mí en el dedo gordo se me inflama un poco. El cuello, exacto, la columna. Sí. Mirá, hago así, ya me suena. Hay un montón de cuestiones. Otra, por ejemplo, hay algo que se llama el síndrome de la vibración fantasma, que consiste en sentir que tu teléfono está vibrando, o incluso algunos escuchan el sonido del celular cuando en verdad no ocurrió nada. Y tiene que ver con esto de estar constantemente atento, pendiente del teléfono. Sí. Por la misma razón de estar continuamente atento a las notificaciones del cerebro, tenés, por ejemplo, el tema del insomnio adolescente. Vos sabés, lo hablamos las veces anteriores, que el adolescente, el joven, tiene que dormir. ¿Que se levanta a la madrugada para revisar su celular? Sí, y tienen que dormir 2 horas más que un adulto. Entonces estamos hablando de un trastorno que se complejiza, que no es solamente el uso el medio de comunicación, sino que cuando le damos un mal uso y un uso excesivo puede generar una repercusión negativa a muchas otras cosas de la salud. Y parece que en realidad que las tecnologías nos facilitaran la vida, ¿no? La oferta es tan grande, la tentación, la memoria artificial, de hablarle al celular y que el celular te resuelva, haga las llamadas y todo lo demás. Y ahora con esto que me estás diciendo, es como que se me prenden otra vez las luces. Digo yo, wow, luchemos para que las neuronas trabajen un poco más, ¿no? Se conecten un poquitito más allá arriba y podamos desarrollar más la parte, esto que hablamos también de la empatía, desarrollar otras áreas que nos ayudan a sobrevivir dentro de este mundo, ¿no? Totalmente. Produce placer también. Sí, claro. Hablarle al celular y que el celular te diga que va a llover, no va a llover. Sí, es genial. Todo. Pero, Male, a ver, tampoco si lo traspolamos esto, qué sé yo, a tus hijos, ¿no? No los podemos excluir del uso de las tecnologías. Estamos en una era que es necesario y que compartimos ciertas cosas. Es más, yo creo que después cuando vayan a socializar es como cuando vos no mirabas la novela del Amigobio, ¿no? Y te ibas y estaban todos hablando de Amigobios. Te encontrabas fuera de exactamente, grupo. No podés pertenecer. Entonces es necesario también que puedan estar en contacto con las cosas que son de nuestros tiempos, ¿sí? Siempre estableciendo límites. Y volver a eso que me decías, ¿no? A aprender a dosificar, no sé si es la palabra correcta, o equilibrar, ¿no? Me quedó marcado eso que decías, ¿no? De aprender a equilibrar y crear esos dispositivos que nos ayude a no ser pasivos ante la tecnología, quizás, ¿no? Exacto. Los jóvenes millennials son los más expuestos en esta era digital. Evolucionaron cerebralmente y también desarrollaron capacidades. Parecería ser que todos estos cambios nos demuestran que estamos frente a un proceso evolutivo mucho más rápido que en cualquier momento de nuestra historia. Sin embargo, esta generación está perdiendo otras capacidades como la de reflexión, la de concentración y habilidades sociales. Es que nos parece quizás muy difícil saber ponerle límites al uso del celular o no dejarnos seducir por algún dispositivo móvil o equilibrar lo que es la virtualidad con la realidad para no caer en las adicciones. Según Monse Martínez, que es una terapeuta de Alicante, España, sostiene que la prevención es fundamental para evitar las adicciones. Asimismo, ella habla acerca de fomentar el autocontrol personal y también la reticencia al uso de las drogas. La profesional también sugiere algunas medidas preventivas para evitar de esta manera caer en las adicciones, que tienen que ver con la familia, la escuela y la comunidad. En este sentido, ella habla de potenciar, en primer lugar, la comunicación abierta e interpersonal con los miembros de la familia. El segundo punto, ella sostiene que hay que abrir espacios de debate y de charlas escolares en donde se hable acerca de los efectos que tienen las adicciones y las drogas.
Y por último, el compromiso de la comunidad profesional para poder abordar estos temas de manera natural. Si bien es cierto que esta nueva generación viene arrasando con todo y nos viene marcando cuáles son las nuevas reglas, el nuevo paradigma de este mundo, lo cierto y el secreto para llevar una vida mucho más feliz es aprender a desconectarnos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.